teórico-epistemológico. Y por poner un ejemplo en el campo del conocimiento. Hoy en el campo en el campo de la ciencia en general hay dos tendencias que se contraponen y que son inconmensurables entre sí. Una tendencia que tiene que ver con la hiperespecialización de los conocimientos, es decir, los conocimientos cada vez mucho más fragmentados, y una tendencia a una necesidad de una transdisciplinarización del conocimiento. Entonces, esas dos tendencias, de las cuales hoy se están discutiendo en distintos lugares del mundo, de la cual debe formar parte la universidad, de la cual debe formar parte la propia escuela de sociología, es uno de los elementos ausentes que tiene la escuela. O sea, en la escuela aquí han ocurrido en los últimos 2 años acontecimientos mundiales que obligan a nuestra reflexión por una u otra razón, y nosotros no hemos participado ni siquiera en el cafetín, en el hall del piso 6, para discutir estos grandes temas, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una escuela que está fragmentada, tenemos un pensum que no ha sido pensado desde el año de 1984, y entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos proponer allí? ¿No? Un poco, Jesse había dicho algo con respecto al tema de los clásicos, que me parece importante, y que me parece como tarea de las cuales se debe desprender de esta conversación que nosotros tenemos aquí en este momento, que tenemos que impensar exactamente ese pensum de estudio de la Escuela de Sociología. Y entonces, cuando digo impensar, no estoy hablando de repensar, es decir, pensar sobre lo ya pensado. No estoy diciendo pensar sobre lo ya pensado, sino que por el contrario estoy diciendo pensar sobre lo no pensado del pensum de la Escuela de Sociología. Y eso nos lleva a un aspecto central. Nosotros tenemos en el área de métodos, que es un área extremadamente sensible, voy a utilizar la palabra sensible nada más en este instante. Es decir, que es un área además que tiene que ver mucho con la formación de ustedes, pero que nosotros seguimos privilegiando por el propio departamento de métodos, y porque no hay un pensamiento sobre qué es el método dentro de la Escuela de Sociología, que a ustedes se forman de manera hipotético-deductiva, ¿no? Es decir, un pensum de estudio que privilegia el método hipotético-deductivo. Una teoría que lo forma de una manera abstracta y ahistórica completamente, con lo cual nosotros tenemos como resultado de nuestra formación unos ingenieros sociales fragmentarios. Es decir, ustedes se forman como ingenieros sociales fragmentarios. ¿Por qué como ingenieros sociales fragmentarios? Porque no tienen la totalidad de lo que está ocurriendo en este momento a nivel regional, a nivel mundial, no tienen la totalidad de lo que es el pensum y su propia formación. Y cuando yo les digo el tema de lo hipotético deductivo, para referirme al departamento de método de nuevo, eso tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias cuando están discutiendo la tesis de grado, porque la tesis de grado les van a decir: aquí falta el marco teórico, aquí falta tal cosa, aquí le falta. Entonces, los elementos ausentes es una caja de, uno podría decir, un guión preestablecido de las cosas que ustedes tienen que venir realizando para concluir la tesis. Entonces, tienen el marco teórico, tienen el marco metodológico, tienen la muestra, tienen tales y tales y tales cosas, y cuando mucho se incorporan algunos elementos que tienen que ver con la investigación cualitativa, que aparece como algo completamente desencajado dentro del propio pensum de estudio y dentro de la propia formación que ustedes están teniendo. En el caso de la teoría es mucho más grave el problema, porque, como bien lo decía tanto Jesse como Giancarlo, tiene que ver con la idea de cómo es una forma deshistorizada de dar la teoría, y a nosotros hablar de una forma deshistorizada de hacer la teoría, nosotros pasamos de un autor que verdaderamente, en este caso, lo digo ya pública y abiertamente, que no tiene ningún sentido ver a alguien como Robert Merton. O
sea, no tiene ningún sentido desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista, no tiene ningún sentido. Y ustedes ven a Merton, y el Merton se convierte de pronto en este caso, en una especie de caja, de jaula de hierro, porque dice, no hemos podido construir teorías del alcance medio nosotros. Entonces tienen unas tareas y unos grandes problemas que se derivaron de la década de los 60 en el marco del estructural funcionalismo, pero como es un peso deshistorizado y abstracto, entonces no podemos hacer esa hilación entre a quién le está respondiendo un autor como Merton y por qué la pertinencia de seguir viendo un autor como Robert Merton, ¿no? Yo no voy a hablar más de Parsons, porque, bueno, Parsons sí creo que sí se debe dar un tanto, pero no voy a hablar más de Parsons, porque para eso hay bastantes textos que nos dicen a nosotros de por qué. ¿Ah? Tampoco así. No, porque digo, Parsons sí es importante en este caso porque es una bisagra entre autores que son fundamentales para ustedes en este momento, como Niklas Luhmann o Jürgen Habermas. Entonces es una bisagra para entender también los nuevos desarrollos de la teoría de sistemas, pero en este caso lo que estoy llamando la atención es que si ustedes entran en una jaula de hierro en teoría 1, cuando ya van a teoría 3, verdaderamente van cansados y no llegan la hilación de cómo los autores, porque ninguno de los autores que nosotros estamos viendo, ninguno dejó de ser un testigo de su época. Es decir, cada uno fue un testigo de su época y en la medida en que fue testigo de su época, respondió teórica y políticamente, es decir, fíjense ustedes, la teórica y políticamente a su propia época. Es decir, cada autor de una manera u otra formó parte de un signo epocal y a ese signo epocal se debe. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tratar de recuperar esa dimensión que nos dice por qué hay elementos que tenemos que comprender de la obra de Marx, de la obra de Durkheim y de la obra de Weber, y por qué de una forma u otra también tenemos que irnos separando de esa visión apócrifa de los clásicos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ir tratando de incentivar, cuando digo ir pensar también, tratando de utilizar recursos heurísticos que nos permitan pensar la escuela de sociología, pensar el propio pensum en atención a los grandes problemas que tenemos como país, a los grandes problemas que tenemos como región y a los grandes problemas que tenemos en tanto que formamos parte del globo terráqueo. Es decir, hay problemas que nos atraviesan completamente y de los cuales nosotros tenemos muy poco que decir. Entonces es extremadamente doloroso, trágico, afirmar que la escuela de sociología tiene muy poco que decir sobre estos grandes temas, sobre estos grandes problemas, ¿no? Y que además nosotros tengamos que reunirnos, que no forme parte de un debate de una escuela que se jalona, que pelea, que lucha, que discute entre sí, porque el debate, a fin de cuentas, es normal y es fundamental para el quehacer sociológico. Es decir, nosotros tenemos que constantemente fomentar el debate dentro de la escuela de sociología, fomentar el debate dentro de las propias aulas de clase. Nosotros tenemos, que no fue un chiste de la profesora Jessie Blanco, ¿no? Nosotros tenemos profesores que dan clase con obras inéditas, y cuando estamos hablando con obras inéditas es con un cuaderno que escribieron hace 25 años y que no lo lograron publicar y por lo tanto es inédito, ¿no? Ese es lo único inédito que tiene la obra, que nunca lo publicó, pero que está lleno es un documento porque está mohoso, es un documento por otro conjunto de cosas, pero que en sentido estricto lo único que nos dice a nosotros es que no está ocurriendo nada, en este caso no está ocurriendo nada con esa materia, porque no hay nuevos planteamientos, porque no hay nuevas formas de intervención dentro de la clase, porque no hay debate, y esas son las cosas que nosotros tenemos que ir tratando de discutir en esta escuela de sociología. En el caso de la excesiva presencia del Departamento de Estadística,
y de la propia estadística, la formación de la Escuela de Sociología, eso nos habla a nosotros de una